y que no tendrán fruto, ningún fruto espiritual. Eh, ¿Qué es lo que hay que rezar? No importa, rezar lo que quieras, lo que puedas, lo que venga a tu corazón, rezar lo que te venga en mente, pero si no está este vínculo, entonces no sé dónde está la oración, porque te estás dirigiendo a nadie, te estás dirigiendo a nada. Por eso que la oración puede ser, y creo que debe ser, no puede ser, debe, y eso lo van a notar, ustedes lo van a notar mucho, se nota en primer lugar en los sacerdotes, en los obispos, en los religiosos, las religiosas, cuando rezan con un sinsentido y un tedio y un vacío. Uno espera que un sacerdote sea más que un gurú, no un gurú, más que un gurú. Un sacerdote debería ser un guía espiritual, no solo en sus palabras, sino en sus actitudes, enseñar con la vida, ¿no? Y qué decepción que nos llevamos cuando un sacerdote lo que menos nos muestra es eso, cuando un obispo lo que menos nos muestra realmente que es un padre espiritual. Está muy ocupado en muchas cosas, muchas tareas pastorales y santas, pero lamentablemente está tan vacío. Se nota mucho en las personas consagradas eso porque estamos justamente para eso. Y también se nota en las personas que pasan mucho tiempo en la iglesia y que están rezando el rosario y que están rezando la coronilla y hacen las novenas de este santo, la novena del otro, y uno espera que realmente esa persona cuando sale de la iglesia sea la misma que estaba de rodillas en el banco pidiendo con lágrimas a Dios o dando gracias y no que después sea un demonio, por decirlo de alguna manera. Se nota mucho y esperamos de esas personas que tan solo su cercanía, al estar en contacto con ellas, se nos transmita un algo más que un ser humano simple, común y corriente, porque hay millones ya en la Tierra. Un algo más que sea contagioso y prenda en mi corazón, prenda en mi corazón un sentido de, no sé, de fuego, de alegría, de gozo, de haberme encontrado con el núcleo y el sentido de mi fe. Qué difícil, hermanos? Por eso mucha gente se vuelca erróneamente, y digo erróneamente, se vuelca a otras doctrinas, a otras cosas que a veces son muy raras, ¿no? A cosas esotéricas, que es lo peor, ¿no? Recurriendo a falsos dioses. Hay una vuelta al paganismo en este momento en el mundo, hay una vuelta al paganismo que da miedo, asusta, en donde el cristianismo se está convirtiendo para ellos en un obstáculo, en donde se acusa al cristianismo de haber enseñado un Dios que lo único que hizo fue destruir la esencia de la persona. A ojo con eso, hermanos. Entonces, se busca en el budismo, en el hinduismo, eh, la esencia del contacto con este Dios y se llega a confundir incluso el universo con Dios. Entonces, que el universo te bendiga, yo siempre se lo corrijo en misa a la gente, ¿no? Cuando me toca celebrar en el santuario, que el universo te bendiga, que el universo te acompañe, parece la guerra de las galaxias, ¿no? Que la fuerza te bendiga. No, el universo no es nada, el universo no es más que, y la energía del universo no es más que un ser creado por Dios, son esos elementos puestos en el espacio sideral, esos planetas que no, por favor, no confundamos a Dios con las cosas creadas, esos panteísmos. Entonces, eh, ¿qué es lo que más importante? ¿Qué es lo fundamental en la oración? Es que yo me pongo en contacto con alguien, ese alguien que está rodeando las 24 horas de mi vida y que dan sentido a las 24 horas de mi vida. Los santos insistían mucho con tener en mente a Dios las 24 horas, incluso en el sueño. Esta fue una gran
una gran búsqueda de los cristianos y especialmente los cristianos orientales, cómo hacer para que Dios esté presente en mi corazón y en mi mente las 24 horas al día, no 10 minutos a la mañana, las 24 horas. ¿Cómo hacer para orar sin cesar? Como dice Jesús, o recen sin cesar, oren sin cesar. San Pablo dice, oren sin cesar. ¿Cómo hacemos para orar sin cesar? Bueno, es la clave, el secreto no es estar repitiendo jaculatorias ni tampoco, sino que las jaculatorias tienen que servir a ese objetivo de que el orar sin cesar es estar en vínculo con alguien del cual estoy enamorado y que se llama Dios, o se llama Jesucristo, o se llama Espíritu Santo, pero que es el mismo Dios, ese ser que me trasciende, me sostiene y me ama, y que le da sentido a toda mi vida, a todo lo que hago, le da sentido a la existencia, le da sentido a mi tiempo, le da sentido a mi muerte y el después de mi muerte, es decir, a mi Pascua. Le da sentido a todas las cosas que hago, le da sentido a la visión, le da sentido a la sinodalidad del que tanto hablamos ahora. Pero por favor, si no, esto no está presente, ni siquiera la misión tiene sentido, porque nos predicamos a nosotros mismos, nos anunciamos y buscamos a nosotros mismos, y el nosotros mismos hoy está más perdido que nunca. Algunos acusan, esto es un paréntesis chiquitito, a la época medieval de ser la época oscura, y yo le digo, no, miren, fue la época más luminosa de la iglesia, porque esa gente vivía pensando en Dios y vivía rompiendo esa cabeza, cómo transmitir esa experiencia de Dios, como por ejemplo un San Pedro de Alcántara, franciscano, del 1500, ¿no? De la época de Teresa de Jesús, por Dios, Teresa la Grande, Carmelita, monja de clausura, San Ignacio de Loyola, no digo solamente los franciscanos, fíjense, pero esa gente saliendo ya de la época medieval, pero si entramos más a la época medieval, tenemos a Santa Clara, San Francisco, Santa Catalina, tantos santos, Santo Domingo, Santo Tomás, tantos santos que vivían esa experiencia de Dios a través de la oración. Pero el objetivo no era la oración. Y ahí viene el tema. La oración, la oración no es el fin último. Ahí es donde muchos se confunden y quizás hierran el camino, se equivocan y pierden el tiempo, digo yo. Claro que pierden el tiempo, porque han transformado el método en una oración. Y no, señores, nunca un método puede ser. El método tiene que ayudar a la oración, pero no es oración, bajo ningún motivo. Hay millones de métodos de cómo orar. Si ustedes dicen, bueno, ¿cómo tengo que hacer para orar? Yo no les voy a responder eso. Hay miles de libros que ustedes pueden incluso indagar en Internet hoy en día. Ustedes saben, ponen en YouTube cómo hacer para rezar y aparecen 800.000 gurúes de todas las religiones de lo que a ustedes más les guste. Y ahí les van a explicar no sé qué y volvemos todo lo mismo. Respiramos profundo y largamos el aire. Eso no es oración, hermano, eso es un método de relajación que puede ayudar a la oración. Es un método de, como ellos dicen, de meditación que puede ayudar a la oración, pero no es oración. De hecho, a mí me gusta, lo practico, el hacer un método de relajación para de repente encontrarme en un momento de quietud y de paz, que también esto ya lo enseñaron los místicos nuestros, los místicos franciscanos por excelencia, de quietud, fíjense eso, oración de quietud y de paz, donde uno empieza a entrar, como diría Teresa de Jesús, en el castillo del alma, donde está lleno de habitaciones, y una es la alcoba de Dios y del alma. Llegar a ese hondón, a esa profundidad, al ápice del alma, diría Teresa. El ápice del alma. ¿Qué es el ápice del alma? Esa intimidad con Dios. A eso tenemos que llegar. Ese es el objetivo de la oración.
pero no me puedo quedar con el método. Si la oración, todo lo que haga con ella y en torno a ella, no me lleva a un encuentro íntimo con Dios, entonces estoy perdiendo el tiempo y tengo que replantearme qué estoy diciendo. A veces, ojo con esto, yo siempre lo advierto, ojo con despreciar a las viejecitas, que digo viejecitas, a veces no son viejecitas, pero con todo mi cariño, porque son maestras de oraciones, esas abuelitas que están rezando el rosario. Entonces digo, esas abuelitas que están rezando de forma continua el rosario, más allá de la repetición de la oración, ellas están en un estado de vínculo trascendente y místico, místico, de lo que el alma, toda alma debería llegar en el vínculo y encuentro con Dios. Dice San Agustín, que esto también es importante. Dios está más dentro tuyo que tú mismo. ¿Y por qué lo estás buscando afuera? Dice San Agustín. Entonces, si Dios está dentro mío, no hace falta mucho método, es cuestión de permitirme encontrarlo. Nuestra oración franciscana, hermano, para los que no saben, es una oración muy afectiva. No se trata de apagar los afectos, todo lo contrario. Los afectos nos llevan al vínculo con Dios, porque si no lo encontramos con el corazón y del corazón, entonces ¿de qué? ¿Con la cabeza? ¿Con esto? No alcanza, no es suficiente. Esto es muy complicado. Y muy engañoso en sus argumentos. Entonces, no hay nada mejor que encontrarse con Dios con el corazón. Y si hablamos de amor, ¿dónde sentimos el amor? ¿Acá o acá? Y ahí ya tenemos una respuesta. Entonces, Dios quiere conectarse con nosotros, pero desde acá. Sin eliminar esto, sin eliminar la inteligencia, hay que orar inteligentemente, hay que orar y nuestra fe es una fe inteligente, no es una fe instintiva, es una fe que tiene respuestas inteligentes, podríamos decir. Nuestra oración es un camino inteligente de encuentro con Dios, pero el núcleo, podríamos decir, está acá, en el centro. Los bíblicos, los hombres bíblicos dirían en las vísceras, en las entrañas, ¿no? En los intestinos, acá, más abajo, ahí, esa parte es donde realmente nos sentimos. De hecho, cuando estamos nerviosos, ¿qué nos duele? La panza. Estamos ansiosos, se nos quita el hambre o nos da más hambre, pero nos duele la panza. Pero entonces es una cuestión de incorporar todo en el vínculo con Dios, todo lo que somos, no despreciar el cuerpo, no despreciar los sentimientos, no despreciar la inteligencia. Somos todos nosotros, todo yo soy el que se pone ahora, el que está respirando las 24 horas. Entonces, la oración es también hacer una rica comida para la familia con amor, porque eso ya te está haciendo semejante a Dios. Dios, dice Teresa de Jesús, está también entre las ollas. Y nosotros creemos que solamente lo vamos a encontrar en la iglesia o en el oratorio, ¿no? Dios también está entre las ollas. Por eso yo a veces digo, la capilla más grande, la capilla más linda es la cocina. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde uno pone todo para servir a los hermanos, para servir a la familia. Depende cómo hagas tu comida, le estás diciendo a tus hijos que lo querés o lo querés a media. Entonces digo, a tu marido, a tu esposa, a tu hermano de fraternidad, a tu hermana, a la monjita, lo que sea. Entonces, eh, hermanos, creo que se me acabó el tiempo, son las 16. No es complicado el tema. El tema es vivir cotidianamente a Dios. Eso es la verdadera oración. Ahora, pregunta, ya algunas se las alargué, ¿no? Al principio, ¿se acuerdan? Pero si quiere, para trabajar en grupo y que también, para poder trabajar en grupo hay que responder a nivel personal, ¿no? Yo me pregunto si realmente, por ejemplo, pensando en la oración simple, sencilla desde los santuarios, si realmente el rosario, para mí es
tan lindo y tan importante, porque nos lleva al vínculo con la Virgen, ¿no? Y tiene el rezo rosario tiene un poder, pero no hay que buscar rezar rosario por el poder que tiene, pero como un añadido. Digo, si el rosario realmente puede ser nuestra verdadera oración, si puede ser una oración de la novena a algún santo, pensando desde la religiosidad popular, en los santuarios, donde va gente muy simple. Pero yo con esto termino, permíteme que le quiten 5 minutos más, 2 minutitos más. Yo cuando vine al Santuario Villa La Peña, la primera vez, hace 25 años que estoy acá, aprendí mucho en el espacio del santuario, que es totalmente distinto a las parroquias, distinto a las capillas, totalmente distinto a los colegios y demás. Los santuarios son lugares especiales de encuentro con Dios y con la Virgen y los santos, porque viene todo el mundo y de todas partes. Y a mí una de las cosas, yo siempre me detuve a observar, porque digo, yo aprendí a creer de verdad en el santuario de la Virgencita de la Peña. Aprendí a creer, hermanos. Y aprendí a vincularme de corazón, aprendí a vincularme eh, con todo el corazón y me emociona poder compartírselos porque es mi verdad. Yo saben que me detuve siempre a ver en los peregrinos que fueron mis maestros de oración, su mirada. Observen la mirada de la gente posándose con toda confianza y trascendiendo incluso todo dolor en la imagen de la Virgen, en la imagen del Señor, en la Eucaristía misma, cuando es elevada al cielo por el sacerdote, o en una adoración eucarística, o en la imagen de un santo. Observen esa mirada. Yo les aseguro que tienen que hacerlo con mucho respeto porque están tocando el cielo de esa persona. Tengan mucho cuidado, porque se están involucrando en la trascendencia de esa persona. Yo aseguro que esa mirada que se pierde en el infinito y en un misterio es lo que hay que tener en la vida para decir realmente estamos aprendiendo ahora. Dios los bendiga mucho, paz y bien. Que Dios los bendiga, la Virgencita de la Peña también. Será hasta la próxima.